Bienvenidos, soy Daniel Ponte y en la clase del día de hoy será Excel. ¿Qué es Excel? Excel es un programa informático desarrollado por Microsoft y forma parte de Office, que es una suite ofimática que incluye otros programas como Word y PowerPoint. Excel se distingue de todos los programas ofimáticos porque nos permite trabajar con datos numéricos. ¿Para qué sirve Excel? A diferencia de un proceso de palabras como Microsoft Word, en Excel los datos están organizados en columnas y filas, las cuales darán forma a las celdas donde ingresaremos nuestros datos. ¿Para qué sirve Excel? Con los números que almacenamos en las celdas de Excel, podremos realizar cálculos aritméticos básicos. También podremos aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad o utilizar funciones estadísticas. De esta manera, nuestro trabajo con números se facilita en gran medida, ya que Excel nos permite analizar los datos fácilmente y generar reportes con herramientas como gráficos y tablas dinámicas. Una hoja de cálculo. Excel pertenece a la categoría de programas informáticos conocida como hojas de cálculo. Las hojas de cálculo fueron desarrolladas en la década de 1960 para simular las hojas de trabajo contables de papel y de esa manera ayudar en la automatización del trabajo contable. Una hoja de cálculo. Excel es una hoja de cálculo. Las hojas de cálculo electrónicas han reemplazado a los sistemas de cálculo en papel, y aunque inicialmente fueron creadas para tareas contables, hoy en día son utilizadas para un sinfín de aplicaciones, donde se necesita trabajar con datos tabulares. En la parte derecha inferior tenemos una referencia de cómo se puede trabajar en Excel. La pantalla principal de Excel. La característica principal de Excel, tal como lo conocemos hoy en día, es que la pantalla principal muestra una matriz de dos dimensiones, es decir, está formada por columnas y filas. Esas columnas y filas dan forma a pequeños recuadros que conocemos como celdas, donde cada una de ellas tendrá una dirección única, estará conformada por la columna y fila a la que pertenece. Es decir, la dirección será una letra de la columna y un número de la fila. Por ejemplo, la celda superior izquierda de la matriz tiene la dirección A1 porque se encuentra en la columna A y en la fila 1. Aquí podemos ver un ejemplo en la imagen referencial que tenemos de que el número 1 se encuentra en la celda A2. En otro caso, el número 2 se encuentra en la celda B2. Si queremos ver qué número está en la celda C5, pues el número correspondiente en la tabla de la imagen referencial sería el 21. Pantalla principal de Excel. En cada una de las celdas de Excel podremos ingresar datos numéricos o alfanuméricos, pero siempre tendremos un solo valor en una celda. Una manera de saber si Excel ha reconocido un dato como un número o como un texto es por la alineación que se aplica al valor dentro de la celda. En la misma imagen
tenemos sombreado la frase números y letras, que claramente son datos de texto. En cambio, en las celdas de abajo, como por ejemplo B2, tenemos el número 2, que es un dato numérico. Operaciones aritméticas en Excel. Excel nos permite realizar cálculos aritméticos con nuestros datos numéricos como la suma, la resta, la multiplicación y la división. La única condición es que debemos colocar el símbolo igual precediendo a la fórmula de manera que Excel efectúe el cálculo correspondiente. Funciones de Excel. Aunque podemos utilizar los operadores aritméticos para realizar muchos de nuestros cálculos, también podemos utilizar las funciones de Excel, las cuales son procedimientos y nos ayudan a efectuar cálculos sobre nuestros datos. Además, podemos pensar en las funciones como si fueran un asistente de Excel, al cual le daremos algunos datos numéricos y se encargarán de realizar los cálculos y nos entregarán el resultado correcto. Un ejemplo es la función promedio, a quien podemos indicarle una serie de valores numéricos y nos devolverá el promedio de todos ellos. En la siguiente imagen puedes ver la función promedio con los valores 1, 3, 5 y 8 y el resultado, que es 4.25. Nos observamos en la celda A1. Gráficos en Excel. Una de las razones por las que Excel es una de las aplicaciones más populares alrededor del mundo es por su capacidad de crear gráficos basados en datos. El hecho de tener una herramienta visual facilita mucho la comprensión e interpretación de la información, por lo que millones de usuarios de la aplicación generan sus propios reportes en Excel. Gráficos en Excel. Aprender a crear gráficos de Excel es un tema aparte, pero podemos tener una idea de los diferentes gráficos disponibles al hacer clic en la pestaña Insertar, y de inmediato verás un grupo de comandos identificado con el nombre Gráficos, donde podrás encontrar todos los tipos de gráficos disponibles en Excel. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y por qué es recomendable que deberíamos aprender a usar Excel? Bueno, la gran cantidad de herramientas y comandos disponibles en Excel podría intimidar a cualquier usuario que sea nuevo en el uso de la aplicación, ya que cuentan con muchas funciones y operaciones como lo vimos anteriormente, como la función de promedio, operaciones como suma, resta, división y multiplicación. Pero en realidad es que hoy en día Excel es una de las aplicaciones más usadas en el ámbito laboral, lo cual hace indispensable el aprender a usarlo. Por esta razón es que casi es inevitable que, sin importar la profesión en la que te dediques, sea desde administración, derecho, medicina, ingeniería de sistemas, cualquier carrera, será muy probable que en algún momento tendrás la necesidad de utilizar Excel. Puedes comprobarlo por ti mismo y buscar en las bolsas de trabajo online
y verás que el dominio de Excel es una de las habilidades más solicitadas. Así que, ahora que ya sabes qué es Excel, no esperes más y dedícate a aprender a utilizar esta fabulosa herramienta, que probablemente te abrirá muchas puertas en lo laboral. Excel y base de datos. Tenemos como imagen referencial una base de datos en Excel, en donde tenemos campos de texto y etiquetas de texto, como imágenes de botones, como por ejemplo limpiar, grabar y atrás, e imágenes como el check verde y la X roja. Tenemos un campo de texto donde podríamos insertar un código, otro donde deberíamos insertar nombre, siguiente sería insertar la edad, que en este caso, a diferencia del nombre, sería un valor numérico y no un valor de texto. La dirección también deberíamos ingresarla en el campo de texto y así sucesivamente. La dirección y edad se van repitiendo porque son ejemplos, son supuestos de cómo podría funcionar la base de datos. Además de nombre, edad, dirección y código, podrían ir apellidos, correo electrónico, hasta DNI o quizás un número de RUC. Excel y base de datos. Las funciones de base de datos sirven para realizar cálculos en una hoja de cálculos Excel. Es posible realizar operaciones para obtener el total, promedio, mínimo o máximo, además de contar o sumar el contenido del campo o fila de una base de datos en particular. Esto es siempre que y cuando los criterios de verificación se cumplan. Si te das cuenta, Excel utiliza una versión de funciones para base de datos que realizan operaciones definidas en las funciones matemáticas y estadísticas como suma, min, max, promedio y contar. Cada una de esas funciones empieza con db, que proviene de base de datos, db suma, db min, db max, db promedio, db contar. En otras palabras, las funciones de base de datos en Excel se utilizan para interrogar, comparar, verificar o calcular los datos contenidos en una hoja de cálculo. Las principales funciones de base de datos más comúnmente utilizadas en Excel son db promedio, db contar, db max, db min y db sum. Tenemos como ejemplo una tabla con las funciones principales de la base de datos. Tenemos b de promedio, b de contar, b de contara, b de extraer, b de max, b de min, b de producto, b de dbes, b de desbestp, b de suma, b de bar, brvar. B de promedio puede sacar el promedio, B de contar cuenta aproximadamente y exactamente la cantidad de valores de texto o numéricos que deseamos. Por ejemplo, B de promedio. Imaginemos que tenemos una base de datos con una tabla de productos. Cada producto tiene su ID, tiene su nombre, puede tener tipo de producto, debe tener marca del producto y lo más importante,
precio del producto. En este caso podemos hacer una función que me dé el promedio de los 5 productos más caros dentro de esa tabla de la base de datos. Ahora, la función b de contar. En este caso podemos hacer una función que nos diga cuántos productos se encuentran dentro de la tabla productos de nuestra base de datos. B de max. En este caso, como ejemplo, podemos usar también los precios. Podemos seleccionar una función que agarre todos los productos dentro de la tabla productos de nuestra base de datos y que arroje el que tenga el mayor precio. De la misma manera, con BDMIN hará exactamente lo mismo. La única diferencia es que en lugar de arrojarme el mayor precio del producto, nos arrojará el mínimo, o sea, el menor. B de suma. En este caso, seguimos usando como ejemplo los precios del producto. Podremos decir cuál es la suma de todos los productos que se encuentran en la tabla productos de nuestra base de datos. Por ejemplo, tenemos 3 productos. El producto 1, que es una botella de agua, vale 1 sol. El segundo producto, una botella de agua, pero de 2 litros, vale 2 soles. El tercer producto podría ser una botella de agua, pero de 3 litros, que vale 3 soles. Lo que haremos será sacar el promedio, será contar la cantidad de productos, sacar el precio máximo, el precio mínimo y la suma. En este ejemplo, todos lo que usaremos será con precios. B de promedio, tenemos los precios de 1 sol, 2 soles y 3 soles. Lo que hará la función es sacar el promedio de esos 3 precios. Lo que hará será sumar 1 más 2 más 3 entre 3, quedando 6 entre 3 y arrojando el resultado de 2. En este caso, en vez de contar, contaría cuántos productos hay. Contaría cuántos ID de productos hay, ya que cada producto tiene un ID que vendría a ser como el DNI de cada persona, vendría a ser único, por lo que no se podría repetir. Así que al darse cuenta el sistema de que en nuestra tabla hay 3 ID de productos, eso quiere decir que al usar la función B de contar, contará los 3 productos que hay, es decir, los 3 ID de los productos. En este caso, B de max lo que hará es coger los precios de 1, 2 y 3 soles y arrojar el mayor, que en este caso sería 3 soles. En vez de min, como le expliqué anteriormente, sería de la misma manera. Cogerá los 3 precios de 1, 2 y 3 soles, con la diferencia de que en este caso me arrojará el número 1 de 1 sol, que es el precio mínimo. Y tenemos este lado B de suma, donde podemos sumar los precios de los productos de nuestra tabla de la base de datos y agarrará los precios de, por ejemplo, todos los productos, en este caso 3. El producto 1 de 1 sol, el producto 2 de 2 soles y el producto 3 de 3 soles. Sumando 1 más 2 más 3 nos daría 6 soles. Es decir, si nos preguntan cuál es el promedio de los precios de los productos de nuestra tabla, sería 2. ¿Cuál es el precio máximo de la tabla de los productos? Sería 3. ¿Cuál es el mínimo precio de todos los productos que tenemos en nuestra tabla? Sería 1. ¿Cuántos productos tendremos en nuestra tabla? La cantidad serían 3. Y finalmente, ¿cuál es la suma de todos los precios de los productos que tenemos en nuestra tabla? Serían 6.
Esta y más serían las diferentes funciones que puede tener Excel, desde operaciones tan simples como suma, resta, división, multiplicación, funciones como promedio, mínimo, máximo, realizar gráficos y muchas más funciones y ventajas que nos trae Excel, que hace indispensable que cada carrera debería usarlo.